Hola, bienvenidos a mi tiempo y bienvenidos al tiempo que pasamos juntos. Hoy es 30 de marzo del 2025, ya terminando el tercer mes del año, y hoy es el cuarto domingo en Cuaresma. Y las lecturas de hoy van a terminar con un reto, porque cuando nosotros vamos al libro de Josué, ese hombre que escogió Dios para continuar la encomienda de llevar al pueblo a la tierra prometida, el que le sucedió a Moisés, tiene puntos interesantes, porque en el capítulo 5, en los versos del 8 al 12, aunque el capítulo completo es interesante, habla de cuando Dios circuncida por segunda vez a los hijos de Israel, pero también la segunda vez que el pueblo de Israel celebra la Pascua, y cómo Josué vive una experiencia muy parecida a la que vivió Moisés con Dios, como se narra en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Los hijos de Israel son circuncidados ya próximo a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Josué que circuncide a todos los hombres nacidos del pueblo que salieron de Egipto, ya que todos los hombres de guerra habían muerto en el camino por el desierto cuando salieron de Egipto. Porque todos los hombres del pueblo que salieron habían sido circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de haber salido de Egipto, no habían sido circuncidados. Y si usted quiere ir a saber qué es la circuncisión, usted tendría que irse al capítulo 17 del libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham que ya su nombre no va a ser Abraham, sino Abraham, porque él va a ser padre de muchas naciones. Y le indica cómo hacer la circuncisión, comenzando por todos los hombres de su casa. O sea que todavía no había nacido ese espíritu de esa confianza plena en el Señor que nos trae el apóstol Pablo a través de su segunda carta en Corintios. En el capítulo 17 de Génesis dice que cuando Dios instruye a Abraham para circuncidar a los hombres, además de Isaac, también circuncida a Ismael, que registra la Biblia que tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado, pero con todos los hombres que estaban bajo el techo de Abraham y de Sara. O sea, todos los que eran de la familia, los esclavos que él había comprado para servir, incluyendo a Agar, y también algunos extranjeros. Cuando ya son circuncidados, como nos dice el capítulo 5 de Josué, ellos descansan, porque después de una circuncisión, que es un proceso que no se usa el nombre quirúrgico moderno, pero sí se remueve una parte del cuerpo, que es el prepucio, y los hombres, por ser un área delicada, tienen que tener obligatoriamente reposo. También el capítulo 5 nos habla de que ellos celebraron por segunda vez la Pascua. Si usted se va al capítulo 12 del libro de Éxodo, usted va a encontrar cómo en todo ese capítulo 12 Dios indica cómo celebrar la Pascua, qué hacer durante la celebración de la Pascua y quiénes tienen también el derecho de participar en ella. Y fíjense una cosa interesante también, que la Pascua, la primera,
la celebraron antes de salir de Egipto. O sea que pasaron los 40 años del desierto y es cuando ellos, después de la segunda circuncisión, porque todos los hombres que habían salido de Egipto habían muerto en el camino y ya todos los que iban a entrar a la tierra prometida habían nacido en el desierto y no estaban circuncidados. Pero celebran también la Pascua por segunda vez. Y hay algo bien interesante y curioso que, aunque no forma parte de la lectura asignada para hoy, cuarto domingo en Cuaresma, habla de cuando Josué se presenta delante del capitán de los ejércitos de Yahvé. ¿Se recuerdan ustedes la experiencia en Éxodo 3 cuando Dios llamó a Moisés por aquella y le habló por aquella zarza que él vio ardiendo y él fue a curiosear por qué ese fuego ardía y ardía y el arbusto no se quemaba? Y Dios le habló del arbusto y le dijo algo muy interesante, que es lo que hace que donde está la presencia de Dios hay santidad, que le dice en el verso 15 del libro de Josué, en el capítulo 5, dice: y el capitán de los ejércitos de Yahvé dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Imagínense que para usted estar dentro ante la santidad de Dios, usted necesita ese llamado que viene de la segunda carta que le escribe Pablo a la iglesia en Corinto. Y me gustaría enfatizar que cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, por el uso que él hace de, en lugar de usar el pronombre personal yo, a él le gusta mucho usar el pronombre en plural nosotros. Entonces a veces se confunde cuando Pablo está hablando de él y cuando él le está hablando a la congregación. Y quiero leerlo, porque él habla en el capítulo 5 también, él habla en los versos del 9 hasta terminar en el 21, dice así: pues el amor de Cristo me compele a meditar en esto, que uno murió por todos y consiguientemente todos murieron. Él murió por todos, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel, que es Jesús, que murió y resucitó por ellos. De modo que de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Y si he conocido al Cristo según la carne, ciertamente desde ahora no lo conozco así. De modo que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que me reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y me ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en mí palabra de reconciliación. Así que soy embajador de Cristo, como si Dios les suplicara por medio de mí. Les suplico, pues, por el Cristo, reconcíliense con Dios. Porque a aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes, lo hizo pecado, para
que ustedes sean justicia de Dios en él. Fíjense que Pablo, lamentablemente en su carta a los Corintios, en las 2, él tuvo que defender su apostolado. Y en muchas ocasiones que él debió escribir yo, a mí, él no lo hizo, sino que decía nosotros. Y ahí es donde a veces hay una pequeña confusión, porque aunque al principio de muchas de sus cartas él dice que hay quienes están con él y le mandan saludos a las iglesias, no significa que él está incluyendo, porque quien está escribiendo es Pablo. No quiere decir que él está incluyendo a los otros en la experiencia, porque cada uno vive su propia experiencia. Eso quiere decir que para ser parte del pueblo de Dios y ser parte de esa alianza que Dios manifiesta a través de la señal de la circuncisión y ser parte de ese banquete que es la Pascua, y es donde comienza incluso con esa celebración el nuevo calendario del pueblo de Israel. O sea que a partir de esa celebración comienza el primer día del año que ellos tienen. Hay que reconciliarse con Dios, porque primero Pablo se reconcilió con Dios. ¿Recuerdan cuando él iba para Damasco? Pablo, que era Saulo de Tarso, antes de que Dios le cambiara el nombre de Saulo a Pablo, él era un perseguidor. Pablo no aparece simplemente cuando a Esteban, que está dando testimonio, lo apedrean y él le dan la ropa de Esteban mientras lo están matando. No, ya Pablo tenía conocimiento antes de los que estaban en el camino del Señor. Ya él conocía inclusive discípulos, ya él conocía todo el movimiento del nuevo camino que ya existía y por el cual él afirmaba su celo por las cosas de Dios, pero manifestándola de una manera muy dura, que era perseguir a la iglesia, buscarlos donde quiera que estuvieran y entregárselo al imperio romano para que ellos hicieran con los cristianos, con los del nuevo camino, lo que ellos quisieran. Entonces Pablo dice que él es constituido embajador de Cristo, y como tal él le dice a la gente de la iglesia de Corinto que todavía está en pecado, que están pecando, porque si usted lee la carta de Corinto, usted va a dar cuenta que Pablo tuvo que enderezar muchas cosas en la experiencia de la vida de la iglesia. Ay, si tuviéramos mucho Pablo así en las iglesias hoy, qué diferencia fuera, tuviéramos cambiando el mundo, transformando el mundo, y no el mundo haciendo lo que le da la gana dentro de la iglesia. Él dice que él es ungido como embajador de Dios y les dice: reconcíliense con Dios. O sea que ese es el deber de la iglesia, predicar, porque eso fue lo que hizo Jesús, ir a predicar. Lo confirmó, lo enseñó cómo hacerlo. Él lo hizo también. Pero antes de nosotros gozar de esas bendiciones de las que habla el libro de Josué, apoyado en la experiencia del Génesis y del Éxodo, para nosotros reconciliarnos con Dios hay que vivir una experiencia como la que trae el Evangelio de Lucas, que habla del hijo pródigo. En esa experiencia del hijo pródigo hay tres personalidades. Están los dos hijos y el papá, donde también se complementa con el sirviente que le da la noticia al segundo hijo. Ustedes saben y recordarán que Jesús enseñaba por medio de parábolas las verdades del reino. O sea que no es un encanto nada más que usted venga un día al templo porque lo invitaron a tomar café, a los programas que hace la iglesia. No, no, no. Como se predicaba esta mañana, hay que ser embajador de Cristo como lo fue Pablo, porque hay que transformar vida comenzando en la misma casa de uno, los vecinos, el que trabaja al lado de uno, el compañero de estudio, y hasta el que maneja la guagua del transporte, o el que te vende la leche en el supermercado. Y la parábola del hijo pródigo, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en los versos del 11 al
hasta terminar en el 32, dice así: los publicanos y los pecadores se le acercaban para escucharlo. Eso es, que se acercaban para escuchar a Jesús hablar y enseñar. Entonces los escribas y los fariseos murmuraron y dijeron: este recibe a pecadores y come junto con ellos. Pero Jesús les refirió esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y su hijo menor le dijo: Padre, entrégame la parte de tu casa que me corresponde. Y él dividió sus bienes entre ellos. Unos cuantos días después, su hijo menor juntó todo lo que le correspondía y juntó todo lo que le correspondía y partió a un lugar lejano. Y allí despilfarró sus bienes, llevando una vida disipada. Imagínense, una vida desordenada. Cuando gastó todo lo que tenía, hubo hambre en aquel lugar y empezó a padecer necesidad. Entonces fue y se apegó a uno de los ciudadanos de aquella región, quien lo mandó a su granja a dar de comer a los cerdos. Entonces él deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitando, dijo: ¿cuántos trabajadores hay ahora en la casa de mi padre que tienen abundante alimento, pero yo estoy aquí padeciendo hambre? Me levantaré, acudiré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y se levantó y acudió a su padre, y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio, sintió compasión por él, y corrió y se arrojó a su cuello y lo besó. Y su hijo le dijo, fíjese cómo él volvió a repetir lo que planeó: Padre mío, he pecado contra el cielo y ante ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: traigan lo mejor ropa y póngansela. Busquen un anillo pongan un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias. Traigan el buey engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba extraviado y ha sido encontrado. Luego empezaron a regocijarse. Mientras, esta es la segunda parte que a mucha gente no le gusta predicar, su hijo mayor se encontraba en el campo. Y cuando regresó, al acercarse a la casa, escuchó el sonido de cánticos de muchos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le contestó: tu hermano llegó y tu padre mató el buey engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él, el hermano mayor, enojado, se negaba a entrar a la casa. Y salió su padre y le suplicaba que entrara. Pero él dijo a su padre: he aquí, con tantos años he trabajado a tu servicio y jamás he pedido nada para mí, ni he pasado una orden tuya, pero a mí nunca me has concedido un cabrito para regocijarme con mis amigos. Sin embargo, para este hijo tuyo,
aunque despilfarró tus bienes con prostitutas. Al llegar mandas matar al buey engordado en su honor. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío te pertenece. Pero debíamos regocijarnos y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba extraviado y ha sido encontrado. No pueden olvidar, hermanos, que Jesús siempre aclaró que Él vino a predicar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él vino a unir el pueblo de Israel otra vez con su Creador, con su Señor. Por eso es que ha de entenderse que cuando Él ya entra a Jerusalén para esa última semana y Él sube a aquel lugar y puede ver la ciudad, Él llora por Jerusalén y se lamenta porque con el dolor en el alma de que Dios buscó todas las maneras posibles a través de sus profetas para hablarle al pueblo para que se reconcilie con Dios. Pero ellos no quisieron. Imagínense ahora con Jesús, que los fariseos andaban detrás de Él buscando la manera de cómo también hacerlo tropezar. Sin embargo, la experiencia de estos dos muchachos, el hijo mayor y el hijo menor, da una enseñanza, pero también presenta un reto. Porque el hijo mayor siente que él debió recibir en cualquier momento de su vida todo lo que le estaba recibiendo su hermano mayor, que había pedido la herencia con anticipación, y no solamente con no haberla usado propiamente, se fue a otra ciudad y la malgastó. Fíjense que esa es una cosa que también debe hacer pensar a mucha gente. Cuando usted está bien económicamente, a usted hasta familia le salen de donde quiera, gente que usted ni conocía, y vienen ¿para qué? Eso le pasa a los artistas. Por eso que muchos artistas que llegan a la fama, que salen y terminan una carrera llenos de dinero, con lujo, como van chupándole todo, como le van absorbiendo lo que tienen hasta que no les sacan lo que tienen hasta lo último, no los dejan. Y por eso muchos artistas de muchos niveles del arte terminan en la pobreza, terminan olvidados y hasta terminan como pordioseros sin casa. ¿Por qué? Porque como este hijo que pidió con anticipación su herencia, fue y la malgastó con prostitutas, con amigos que él ni siquiera conocía, que los conoció en esa ciudad. Sin embargo, cuando él tuvo la necesidad de que le dieran de comer todos esos que comían de él y que bebían con él y que la pasaban muy bien con él, y las mujeres que se pasaban el rato con él, nunca le abrieron la puerta hasta que terminó cuidando puercos, cerdos, y ni siquiera le permitían comer de lo que comían los puercos, porque muchas de las cosas que comen los animales, con algunas excepciones, el ser humano la come también, pero a él no se lo permitieron. Pero hay algo que quiero también significar, que cuando ese hijo menor aterriza para buscar esa reconciliación con su padre, él dice dos cosas. Él dice: voy a ir y le voy a pedir perdón a papá y voy a reconocer que pequé contra Dios y contra él, le falté respeto a él, y que no me cuente como un hijo, sino como uno de sus sirvientes. Pero ¿qué pasó cuando llegó? ¿Ustedes creen que aún el papá haya interrumpido lo que él quería decir? Vengan, tráiganle ropa, tráiganle sandalias, tráiganle el anillo para ponerlo. No había momento también para que él le dijera: espérate, papá, no me trates como a uno de tus hijos, sino trátame como a uno de tus sirvientes, porque yo te fallé. Sin embargo, se quedó calladito, no dijo nada. Y eso es lo que pasa muchas veces con la reconciliación con Dios, que es lo que viene a colación, cómo resulta la vida donde cae la semilla
del Evangelio, pero hay vidas donde no fructifica porque la semilla cae entre los espinos, cae en el camino y cae entre las piedras. Entonces esa reconciliación con Dios no es genuina. Y hay que llevar y tomar en serio esas pausas que hay en el Salmo 32, ese Selah, que en la vida moderna de hoy, para poder gozar de las bendiciones de Dios, poder entrar a esa tierra de Canaán, esa tierra prometida que es la vida eterna, que poder gozar de ese banquete celestial donde se va a disfrutar con el Señor los que vayan al reino de los cielos cuando el Señor vuelva. Tienen primero, como Pablo lo dice, como embajador de Cristo, él le dice, reconcíliense con Dios, pero no a medias como el hijo pródigo, pero tampoco con una actitud de ofensa como el segundo. Porque es verdad, yo estoy de acuerdo con el papá cuando le dijo, mi hijo, tú estás conmigo todo el tiempo. Tú podías hacer todo lo que tú quisieras porque lo que es mío es tuyo. O sea que también el hijo mayor perdió la oportunidad de disfrutar bendición. En muchas oportunidades, aún el hermano menor se haya ido y haya regresado, como dicen los mexicanos, con el rabo entre las piernas. O sea que este es el tiempo en hacer una pausa en esa carrera loca, política, que los tiene envuelto a mucha gente, en esa carrera loca del internet, que ni siquiera en el santuario levantan la cabeza, porque ni siquiera dejan el celular en el santuario, porque no se sabe a quién es que van a adorar, si es a la gente o es a Dios, porque si fuera a Dios, usted pusiera el celular en vibración y lo pusiera en un bolsillo o lo apagara. Hay que hacer una pausa para poder tener una reconciliación con Dios, que así como el hijo pródigo volvió a donde su padre, no sea con la segunda ni tampoco con la ofensa del segundo, sino que sea para hacer una nueva creación, que todo lo viejo ha pasado y que todo es nuevo. Así que permita al Señor que usted pueda celebrar esa Pascua, que usted pueda circuncidar su corazón, como el mismo Dios lo invita, que Dios no solamente se limita a la circuncisión del prepucio como señal de ese pacto de Él con Abraham, como bendición a todas las naciones, que nos incluye a nosotros, como silvestre, olivos silvestres que hemos sido añadidos porque nos hemos reconciliado con Dios. Pero para poder gozar de ese banquete celestial, tiene que haber de verdad una reconciliación fundamentada en un arrepentimiento genuino, no a medias. Además hay un texto bíblico que dice en el Nuevo Testamento que Dios no se deja comprar por nada. O sea que nadie puede engañar a Dios, porque Gálatas 6 lo dice. Nadie se puede burlar de Dios, aunque hay gente que cree que se está burlando de Dios, pero no sabe que en el libro de la vida se está anotando todo. Porque de esa manera es que uno va a poder saber si cuando se abre ese libro uno podrá escuchar a Dios: ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, hay bendición que viene a través de Josué, fundamentado en el Génesis y en el libro del Éxodo. Está el reto de que te reconcilies con Dios, y el ejemplo está que lo hagas de una manera genuina a través del Evangelio de Lucas, que sea completo, que sea una entrega total, un rendirte a Dios para que puedas recibir la vida eterna. Que Dios te bendiga en este hermoso domingo 4 en Cuaresma.